Después, doctora, también en cuanto al... Buenas tardes, doctora. Esos son para los... Hola, buenas tardes. Traslados internos y
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tal? doctora, gracias. Buenas tardes. Qué bueno. A ver, María Alejandra, nosotros habíamos llegado ya al final, ¿verdad? Habíamos hablado de en la clasificación de los contratos de opción. Habíamos hablado de los contratos preparatorios, Sí, ¿sí? doctora. Sí. Habíamos terminado entonces, ¿verdad? Ujú. De Sí, las similitudes y de las diferencias, ¿cierto? sí, doctora, correcto, el lunes. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo que nos corresponde es ponernos a trabajar respecto a las prácticas que nosotros ya conocemos cómo debemos de efectuar, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a cargar aquí el material para ver que son de la C. Chicos de la C. Toca exponerme, parece que al grupo 3, doctora. Ahora mismo aquí están debidamente registrados. Estoy abriéndola en el grupo 3, ¿no? Vamos a ver quiénes están aquí en el grupo 3. En el grupo 3 está nuestro compañero, a ver, porque el grupo 1 ya salió. Es lo que estoy viendo acá, que todos ya tienen su evaluación del grupo 1. Estoy viendo también del grupo 2, en efecto, aparece allí. Y en el grupo 3 están nuestros compañeros Andía, Anicama, Carrillo, Crisóstomo, Quispe Díaz y Toro Lengua, ¿verdad? Son ellos nuestros compañeros que integran el Buenas grupo tardes. 3. Hola, Alexander, ahora te toca a ti. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué Sí, bueno! doctora. Si nos permitiera compartir pantalla, por favor, doctora. Oh, ya, ya, perfecto, hombre. Dios, claro que sí, claro que sí. Ahí está. Gracias, doctora. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Empiezas tú entonces, ¿verdad? Doctora, mi compañera Andía Muñoz, Marlene, va a dar inicio con la exposición. Oh, bueno, bueno, bueno. Andía. Sí. Muy Sí, bien. doctora. Voy a iniciar. Ajá, Marlene. Sí, doctora, buenas tardes y compañeros. Vamos a dar inicio al análisis de las modificatorias del Código Civil del año 2018. Primero quiero iniciar precisando que el Decreto Legislativo 384 reestructura el régimen de capacidad para alinearlo a la Convención Internacional de Protección de las Personas con Discapacidad, siguiendo la misma línea de la Ley de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, este decreto no se ha ceñido rígidamente a lo que esta convención mandaba. ¿En qué sentido? Que ha dejado vigente algunas instituciones como la tutela y la curatela, y paralelamente ha creado los sistemas de apoyo y salvaguardia. Bien, ahora respecto al artículo 3, este artículo se modificó la denominación de capacidad de goce por la de capacidad jurídica. Ahora bien, es necesario saber qué es capacidad de goce y qué es la capacidad jurídica. A ver. La capacidad de goce viene a ser la aptitud o idoneidad que tenemos todos los seres humanos por tener la condición de tal, de ser titulares de situaciones jurídicas subjetivas, como de los derechos y las obligaciones. Respecto a la capacidad de ejercicio, esta es la capacidad de actuación que tienen todos los sujetos de derecho para poder ejercitar esos derechos y poder contraer las obligaciones. Como bien señalaba Fernando Cesarego, la capacidad es inherente a todas las personas, entonces sería absurdo querer limitarla o restringirla por la ley. Así, por ejemplo, nadie puede ser privado de gozar de ser un propietario o tener derecho de poder alimentarse, puesto que estos son derechos inherentes a todas las personas sin excepción. En la modificatoria de este artículo 3, tenemos que la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley.
pero aquí no se detalla el sentido o la necesidad de dicha precisión. En todo caso, debió estipularse que la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por las causales señaladas en la ley y previo al proceso legal correspondiente. En este artículo también señala que las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Esto quiere decir de que no por tener un padecimiento sensorial, es decir, si ser sordo o ser invidente, esto no implica que esta persona no tenga la capacidad de expresar su voluntad usando medios alternativos, por lo que es posible sostener que tienen plena capacidad para celebrar actos jurídicos válidamente y plenamente eficaces, siempre que además se presentan las exigencias legales de la edad y la no concurrencia de algunos supuestos de incapacidad. Como bien sabemos, anteriormente en nuestro Código Civil no se permitía que las personas con discapacidad puedan realizar de manera autónoma actos simples como celebrar un contrato de trabajo, disponer de su patrimonio o de casarse, puesto que se les consideraba jurídicamente incapaces por su discapacidad. Se requería que ellos tuvieran o contaran con una persona a su cargo, como es el caso de los curadores, que ellos tomaran este tipo de decisiones, los cuales ellos suprimían su voluntad y su autonomía de estos mismos. Es por eso que este decreto, el 384, ha establecido medidas para garantizar el ejercicio de los derechos de esta población en condiciones de igualdad con los demás. Doctora, ¿continúo con el análisis del siguiente artículo? Sí, claro, sí. Bien. Ahora, respecto al artículo 42, tenemos que este artículo se modificó su denominación de capacidad de ejercicio a capacidad de ejercicio plena. Este artículo, como bien sabemos, nos dice que todas las personas mayor de 18 años tienen plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o no, o si requieren ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Así también, excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o que ejercitan la paternidad. Bien, en el artículo anterior, en el 42, se precisaba que tenían plena capacidad de ejercicio los que hubieran cumplido 18 años, salvo las excepciones señaladas en el artículo 43 y 44. Que aquí encontrábamos a los menores de 16 años, a los retardados mentales, a los pródigos, a los que incurrieron en mala gestión y a los que adolecen de deterioro mental. En cambio, en este nuevo texto, en esta modificatoria, ya no se consigna esta restricción, que sí la había en el texto anterior. Cabe aquí destacar que en el artículo 46, este fue modificado primero en el decreto legislativo 1377. Este buscaba incrementar los actos que por excepción podían realizar a partir del nacimiento de un hijo los mayores de 14 años, pero no se le otorgaba la plena capacidad. Sin embargo, días después, contradictoriamente, este decreto hoy analizado, el 384, modificó este artículo 42, disponiendo, por un lado, que los mayores de 14 años podrían casarse a esa edad, accediendo de esta manera a la plena capacidad de ejercicio. Y por otro lado, también podrían hacer lo mismo los mayores de 14 años que se convirtiesen en padres, modificando de esta manera así tácitamente el artículo 46. Ahora, el adolescente
comprendido en el artículo, podrá realizar todo tipo de actos jurídicos y ejercer plenamente todos sus derechos en cualquier ámbito, sin la necesidad de la intervención de alguien más. Marlene, Sí, doctora. antes de avanzar, ¿cómo es que la emisión de un artículo va a modificar otro? ¿Qué pasó ahí? O sea, lo que quería explicar era que el artículo 42 manifiesta que un mayor de 14 años, y siendo también convirtiéndose en padre, va a modificar de cierta manera lo que posteriormente en el artículo 46 dice que un adolescente adquiere capacidad a partir de los 16 años. ¿Ya? ¿Y? Entonces, es por eso que decía que lo modificaba tácitamente, porque en el 42 primero nos dice que ya puede adquirir la capacidad plena de ejercicio teniendo 14 años por el hecho de ser padre, pero posteriormente en el artículo 46 nos dice de que esto lo adquiere a partir de los 16 años. Sin embargo, revisa la 43. ¿Qué dice la 43? Dice, son absolutamente incapaces los menores de 16 años, ¿no es cierto? Eso va de la mano con la 42, donde te dice, todas las personas mayores de 14, ojo, si son mayores de 14, menores de 16, te dice, ¿no es cierto? Menores de 16 y menores de 18 que contraigan matrimonio y ejercitan la patria potestad o la paternidad, ¿no? Porque dice, toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de ejercicio, excepcionalmente los mayores de 14 también, ahí está. Sin embargo, la 43 que te dice, son absolutamente incapaces los menores de 16, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Ahí, mira, normalmente una persona de 14, 15 años o menos son incapaces, absolutamente incapaces, pero una persona de 14, 15, 16 años que tengan hijos o se emancipen o se casen con autorización, recobran su libertad, ¿no es cierto? Sí. Su libertad, su capacidad plena. Y no es que ellos tengan capacidad plena para realizar cualquier acto jurídico contractual, porque ya tú misma lo estás diciendo. La 46 dice, las personas mayores de 16 años cesan por obtener título oficial, es decir, estas personas incapaces, los mayores de 16 años, que son unos incapaces, entonces llamados relativos, y ahora incapacidad jurídica restringida. Mira que estamos hablando de otro estadio, ¿eh? Tú estás hablando de los menores de 16 y el artículo 46 te habla de los mayores de 16. No lo modifica entonces. ¿Tú te das cuenta de eso? Tienes que sacar la cuenta, mujercita, tienes que sacar la cuenta de las edades que están hablando, porque te dice, las personas mayores de 16, es decir, los que se encuentran con capacidad jurídica restringida, cesa la capacidad jurídica restringida si ellos tienen un título oficial, si se casan, ¿verdad? Y que es más, dice, esta incapacidad con el matrimonio les va a permitir que estas personas, aún menores de 18 años, puedan realizar ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Como lo que es demandar, realizar actos jurídicos, inclusive de locación de servicios. Ellos pueden trabajar. Entonces, ¿te das cuenta? Ellos recobran lo que es la capacidad de ejercicio, pero limitada. Ellos no pueden comprar o vender una casa. Tú no podrías comprarle una casa a una persona de 15 años. Su voluntad recobra la capacidad jurídica plena, pero en una forma limitada, porque te dice,
para la transferencia en propiedad de un bien inmueble se requiere capacidad jurídica plena. ¿Mm? Se requiere. Entonces, ellos, si bien es cierto, por la condición del matrimonio, de la emancipación, de poseer un título, ellos ya no son unos incapaces absolutos, ¿verdad? Tampoco tienen una la capacidad jurídica restringida como tal, les permiten la realización de ciertos actos jurídicos contractuales, pero no todos. No todos. ¿Sí? Entonces, no es que un artículo modifica a otro, dentro de la misma legislación no lo modifican, al contrario, se complementan, se engranan. Los dos van uno de la mano del otro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es las edades, Marlene. Uno te dice menor de edad, menor de 14, y el otro menor de 16, y el otro te dice mayor de 16. Ojito con eso, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, seguimos, niña, seguimos. Bueno, después tenemos tenemos otra figura que se ve en este artículo, es que incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente si éstas usan o no, no requieren, o requieren ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Los apoyos son aquellas personas que brindan asistencia y serán elegidos por las personas con discapacidad. Mientras que también aquí encontramos otra figura que es la salvaguarda, que son medidas, que estas son las medidas para garantizar el respeto de los derechos y la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo. Hoy en día la discapacidad ha dejado de ser una cuestión individual de esta persona y se ha convertido en un fenómeno de carácter social. Es por esto que la sociedad es quien debe adecuarse y proporcionar posibilidades para que estas personas se integren y no limitar su desarrollo. Y es por esto que este decreto legislativo ya se está incluyendo a esta convención, para que así estas personas no se sientan discriminadas en nuestra sociedad. Claro que sí. Marlene, ¿me puedes establecer tú la diferencia cuando antes, es decir, me habla de los apoyos y salvaguarda, ¿a qué sustituye esa figura? Sí, doctora. Como bien sabemos, aún está vigente los curadores y los tutores, pero los curadores antes se encargaban de, por ejemplo, apoyarlos, ver que ellos se encuentren bien, así también como velaban por sus bienes. Pero ahora en la actualidad los curadores solamente velan por los bienes de las personas discapacitadas. Entonces es allí que entra la figura del apoyo, ya que estos sí van a poder velar por sus cuidados de las personas discapacitadas. ¿Qué entiendes por velar? Velar, Velar. poder protegerlos, poder cuidar a estas personas discapacitadas. No, Marlenita, me estás hablando de los bienes. Me dices que antes los curadores eran los que se encargaban de velar por la integridad de las personas y también de sus bienes, que actualmente los que ejercen el apoyo son los que se encargan de velar sus bienes, ¿cierto? O los curadores se encargan de velar sus bienes. Yo te pregunto, ¿qué es velar para ti, los curadores, actualmente? ¿Qué es velar? Sería poner en resguardo los bienes de las personas discapacitadas. Resguardo. A ver, ¿a dónde lleva un resguardo? A ver. ¿Qué es eso?
que estos curadores no permitan de que otras personas quieran apropiarse de los bienes de las personas discapacitadas. Ujú. A ver, un poquito para aclarar el tema. Los curadores actualmente no se trata solamente de velar. Yo sé que lo que tú quieres decir es que tienen que proteger esos bienes, pero dentro del ámbito contractual se llama administración de los bienes. También eso ustedes lo han observado en derecho de familia. Acuérdense de ese detalle. Cuando entonces en derecho de familia ustedes revisaban, decían, una persona menor de edad, sus padres lo cuidan, lo protegen. Si no tiene padres, el tutor. Y si es una persona mayor de edad, un curador. Eso en familia, respecto a la integridad de la persona. Pero si cada una de estas personas detalladas posee bienes, ¿no es cierto? Tiene bienes, esa es la parte donde a nosotros nos corresponde. Entonces, el padre, el tutor o el curador en su momento no solamente se encargaban de la protección de la persona, sino también de la administración de los bienes. Actualmente ya no existe la figura de un curador que se encarga de cuidar sobre la integridad del sujeto, sino si éste posee bienes, existe un curador de bienes. En sustitución a ese curador anterior es donde existe el apoyo y salvaguarda siempre que la persona así lo decida, si es que él desea hacerlo o si lo necesita, ¿no es cierto? Sí, Eso es lo que tenemos que tener en cuenta sobre la administración de los bienes, ¿cierto? Muy bien, Marlenita. A ver. A ver, ¿quién más andamos por allí? Oh, Alexander, ¿entras tú o entra Gianfranco? No sé quién. ¿Quién se ha colocado? Sí, Rubí, doctora, y luego Carrillo. Toro Lenguay. Muy bien. ¿Puedo dar inicio? Sí, claro. Bueno, continuando con la exposición, haré en principio una pequeña introducción sobre este decreto legislativo 1384, que se basa principalmente en cambiar el enfoque que se tenía sobre las personas con discapacidad en consecuencia de la convención que se dio sobre los derechos de personas con discapacidad en el año 2008, donde entra en vigencia en Perú. De manera que esa convención introduce un modelo social donde nos dice que la discapacidad, que antes era planteada solamente como un aspecto propio de la persona, ahora también se enfoca en las barreras sociales que impone la sociedad, ¿no? Y ha sido inicio al análisis de ese artículo 43 sobre la incapacidad absoluta, donde, como ya vemos en las diapositivas, la incapacidad absoluta anteriormente se encontraba con dos incisos, el inciso 1 y 2, y el inciso 2 fue derogado a causa de ese decreto legislativo. Siguiendo en vigencia el inciso 1 que nos menciona sobre los menores de 16 años, que estos son considerados incapaces absolutos, ¿no? Salvo algunas excepciones que se encuentran determinadas por ley. Sobre este inciso primero de los menores de 16 años, representados en sí por sus padres o por quienes ejercen su patria potestad, o en algunos casos pueden ser los tutores, ¿no? Esta incapacidad se prueba con la partida de nacimiento del menor, y bueno, en el caso de las excepciones son, por ejemplo, en el caso de que el menor haya cumplido 14 años, este puede recurrir a un juez y puede imponer algunos actos contra el tutor o poner una remoción, o sea, un cambio de tutor. También nos dice que otras excepciones que se puede dar es que en el caso del mayor de 10 años, este puede decir su consentimiento en el caso de que desee ser adoptado. Otra excepción por ley es de que puede aceptar donaciones o herencias de formas voluntarias, asimismo puede celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida, como por ejemplo ir a comprar a una bodega y cosas simples. Y bueno, este artículo segundo, que
este inciso segundo del artículo 43 que nos mencionaba sobre los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Para ello, quiero más o menos decir de qué se trata de discernir, que es esta capacidad o esta aptitud que tiene la persona de reconocer, poder interpretar y elegir, ya sea algo bueno o malo, para sí mismo, ¿no? Bueno, este inciso segundo fue derogado, ya que limitaba todo ámbito de acción de las personas con discapacidad, porque no buscaba ninguna manera de respetar su voluntad y autodeterminación. Y asimismo, como sostuvo mi compañera anteriormente, también se debe proveer un mecanismo de apoyo en la toma de decisiones. Y bueno, volviendo a explicar un poquito más sobre este inciso 2, como nos dice, ¿no? Por cualquier causa que se encuentre privado de discernimiento. Y ahí también implicaba a las personas con discapacidad, por ello fue derogado. Continuando con el artículo 44, ¿pueden cambiar por favor? Con el artículo 44 sobre la incapacidad relativa, en este caso el decreto legislativo 1384 hizo la derogación de lo que vendría a ser el inciso 2, el inciso 3, y también implementó o incorporó un nuevo inciso que vendría a ser el inciso 9 de las personas que se encuentran en estado de coma, siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Para ello, además de que este nombramiento que antes se le daba como incapacidad relativa cambió y es llamado actualmente como capacidad de ejercicio restringida. Esta capacidad de ejercicio restringida quiere decir que una persona se encuentra limitada a ejercer determinados derechos o determinados actos que otros sí pueden ejercerlo directamente, ¿no? Además de que estos actos realizados por estas personas con capacidad de ejercicio restringida son anulables, a diferencia del artículo anterior, que los incapaces absolutos, sus actos son nulos. Bueno, en esta capacidad de ejercicio restringida, sobre el primer inciso de los mayores de 16 y menores de 18 años de edad, este inciso básicamente se va a sustentar en lo que vendría a ser la falta de discernimiento de la persona, bueno, del menor de edad, ¿no? En cuanto a esta incapacidad, puede cesar en los casos por matrimonio, por obtener un título oficial o por emanciparse. Bueno, continuando, el inciso 2 y el inciso 3 actualmente se encuentran derogados, donde antes se encontraban los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su voluntad. Por ejemplo, entre los retardados mentales encontramos a las personas que pueden padecer de síndrome de Down, una de esas incapacidades que actualmente, gracias a esta modificatoria, ya pueden ellos expresar su voluntad de forma libre y en algunos casos cuando se considere necesario pedir apoyo y salvaguarda. Asimismo, los que adolecen de deterioro mental que impiden expresar su libre voluntad, ya pueda ser, por ejemplo, por una persona que sufrió un accidente y a causa de ello tuvo un traumatismo crónico cerebral y por ello no puede expresarse de manera clara. No puede expresar su voluntad, pero aún tiene su autonomía, entonces en estos casos sí puede pedir apoyo y salvaguarda. Continuando, en ese artículo 44, doctora, disculpe, no lo escucho porque tienes un... Rubí, ya está. Rubí, tú me estás hablando de las personas que tienen síndrome de Down, ¿cierto? Sí. ¿Dónde las estás ubicando a ellos? Bueno, a las personas que tienen síndrome de Down que padecen de retardos mentales. Ya, pero tú ahí hablas de las personas que tienen retardos mentales y dónde están ubicados ellos. Si ese inciso fue derogado, tú lo estás viendo en la 44. Sí, bueno, es que esas personas actualmente tienen la misma igualdad
de una persona que no tiene alguna discapacidad, pero además se les ofrece a ellos el apoyo y salvaguarda, ¿no? Como, aparte de otros ajustes razonables para que puedan manifestar su voluntad ¿Qué tipo de de manera igual capacidad que nosotros. posee? Rubí, ¿qué tipo de capacidad poseen ellos? Disculpe, doctora, no lo escuché muy bien. ¿Qué tipo de capacidad poseen las personas con síndrome de Down? Poseen una capacidad podría ser una capacidad absoluta. ¿Son plenamente capaces? ¿Capacidad jurídica plena? Bueno, yo considero que sí poseen una capacidad jurídica plena, pero también por... ¿Sí? Si tú le das lectura a la... A ver, creo que es la 42, ¿sí? La 42, fíjate tú. Dice, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. ¿No es cierto? Dice, incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente si usan o requieren de ajustes razonables o apoyo para la manifestación de su voluntad. Pero te dice, todas las personas mayores de 18 años tienen plena capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Ahora, la figura es, si tú me estás señalando de que estas personas con síndrome de Down está dentro de los retardados mentales, ¿puedes involucrarlo en la 42? ¿Tú le puedes comprar una casa a una persona con síndrome de Down? ¿Le puedes vender una casa a una persona con síndrome de Down? Sí, sí se ¿Sí? puede. Sí, porque... ¿Tú conoces que los síndromes de Down hay niveles? Hay personas... Sí, ajá. Entonces, entonces, podríamos nosotros señalar absolutamente todas sus capacidades a una persona con síndrome de Down. Yo conozco personas que son personas mayores de 18 años, pero que no reconocen a nadie, no hablan, son personas muy fuertes, cariñosas, sí pues, pero no tienen raciocinio. Como que Sí, también he bueno. visto otras personas que bailan marinera, pero de la forma, bailan mejor que muchos de nosotros, porque yo de bailar marinera no sé nada, pero bueno. Sí, algunos también se gradúan de algunas universidades. Yo creo que depende del grado. El grado... Hay niveles, claro Sí. que hay niveles, claro que hay niveles, ¿verdad? Entonces, sería cuestión de determinar dónde se encuentran ellos, qué tipo de capacidad poseen. Porque no le podemos decir a ellos que están involucrados en el rubro de los retardados mentales. Entonces tendríamos que decir que ellos han salido del cuadro porque les han derogado. Ellos estaban en lo que era la incapacidad relativa y dentro de lo que ahora sustituye a la capacidad de ejercicio restringida, no están ellos. Entonces, ¿dónde los ubicamos? Luego dice en el inciso 3, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Ajá, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Ya no existe? ¿Tú crees que todas las personas actualmente tienen plena capacidad de ejercicio, tienen el pleno uso de sus facultades mentales? ¿Ya no existe personas con deterioro mental en nuestro país? ¿No existen retardados mentales en nuestro país? Sí, sí, me existiendo, doctor. Ay, claro que sí. Por ejemplo, una persona con deterioro mental son las personas mayores. Una persona de 95 años tiene demencia senil por la edad, ¿no es cierto? Deterioro mental, tiene la mente cansada. No es un retardado mental. No. Porque hay personas que tienen lucidez absoluta, como que hay otras que no. Pero ya el hecho de celebrar un vínculo contractual en esas personas, con toda seguridad que ya el notario le está pidiendo un certificado de buen estado de salud mental a partir de los 75 años, por el deterioro mental que pudiera tener, no se dice que tiene por qué,
No todos tienen, ¿no es cierto? No todos tienen este deterioro. Ujú. Sí, doctora. Bueno, Rubí, muy bien. A ver, seguimos con... ¿Dónde estamos? ¿Aquí? ¿Quién seguía? ¿Alexander seguía tú? Continúa, doctora, mi compañera Carrillo Chacaliasa. Ya. Carrillo. Muy bien. Carrillo, vamos. Buenas tardes, doctora. Bueno, voy a explicar sobre el artículo 46, la capacidad adquirida por matrimonio o título oficial. Más bien, antes de continuar, tal vez por momentos me falte un poco la respiración o el aire, espero la comprensión. Bien, porque estoy un poquito mal. Ya. Bien, empiezo. Primero, pues, daré lectura de los artículos, haciendo, claro, un énfasis en la respectiva modificatoria, para luego poder definir qué es la incapacidad, quiénes son los incapaces, y por qué y cómo es que esas personas obtienen la capacidad. ¿Para qué? Para realizar ciertas atribuciones que este artículo, como número clausus que es, define y delimita. ¿A quiénes? A las personas mayores de 14 años y mayores de 16. Atribuciones que se le dan a los mayores de 14 años para que estos puedan ejercer derechos en beneficios del neonato. Bien, ahora empezaré a dar lectura. El Código Civil del año 84 dice lo siguiente, manifiesta lo siguiente. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este. Tratándose de personas mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo para realizar solamente los siguientes actos. Y aquí solamente este código delimita 4 incisos y dice lo siguiente. Reconocer a sus hijos. Va 1. El segundo, demandar por gastos de embarazo y de parto. El tercero, demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. El cuarto, demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos. Hasta aquí observamos que solo hay 4 incisos. Pero en el decreto legislativo número 1377 se añadieron 3 incisos más, el cual siguiente dice, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su documento nacional de identidad. Impugnar judicialmente la paternidad. Bien, como vemos, esto más que una actualización, lo que ha sufrido es una incorporación de algunos actos en el cual la incapacidad va a cesar en personas mayores de 14 años. Aquí, como vemos, existen 2 párrafos con 2 presupuestos distintos, otorgándole la capacidad a los mayores de 14 años para, si es que estos dan vida a un nuevo ser, y a los mayores de 16 años, si es que estos obtienen título oficial que los autorice para ejercer una profesión u oficio. Ahora bien, vamos a ir por párrafos, ¿sí? Si bien este artículo refiere a lo que es la emancipación, primero tenemos que definir qué significa esta palabra. ¿Cuál es el significado de emancipación? Para poder entender posteriormente lo que nos quiere o refiere este artículo. Bien, la emancipación es la liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Entonces sucede acá que la celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad para que éste pueda gozar de plena capacidad de ejercicio con ciertas limitaciones. Para que éste pueda gozar de estos acá. ¿La emancipación se pierde cuándo o no se pierde nunca? Porque en la cuarta línea nos dice de que, nos dice tal cual, la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este. Bien, la emancipación se pierde por nulidad del matrimonio.
como vuelvo a repetir, en su cuarta línea se refiere que matrimonio, diciendo que la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde con la terminación de esto. Eso es claro, es correcto, es cierto. Siempre y cuando el matrimonio sí exista. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo que sí exista? Bien, si es que siempre y cuando no exista jamás nulidad del matrimonio, el matrimonio continuará con sus efectos de obtener la capacidad. Estas líneas, aclaro, taxativamente no nos quiere decir que la capacidad nunca se pierde. Eso es falso. Si tú obtienes la capacidad, pero el matrimonio nunca existió, nunca fue válido. Sus efectos tampoco nunca lo fueron. Es decir, las consecuencias por este presupuesto tampoco nunca debieron de existir. Por ende, si aún eres menor de 18 años, regresas a tu condición de incapaz. ¿Bien? Por lo que sí se pierde capacidad cuando existe, ¿qué? Nulidad. Voy a brindarles un ejemplo así súper chiquito por la premura del tiempo, así súper claro para no repreguntarnos más sobre estas líneas. Si bien es cierto, el ejemplo va a ser de una persona mayor de edad, este mismo ejemplo se puede aplicar si es que esa persona se diera en casos de menores de edad. Bien. El artículo 274 de nuestro Código Civil nos refiere a las causales de nulidad. Un ejemplo así súper controvertido fue el matrimonio de Corina y Mario Hart, matrimonio que ha sido hace muy poquito nulo, ¿sí? Y consta pues que dice el artículo 274, inciso 8, nos dice lo siguiente. Quienes celebren con presidencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268. El matrimonio será nulo, ¿no? En este caso, no se habría cumplido con la formalidad de presentar la partida de nacimiento de la ciudadana venezolana Corina de Rivadeneira, ni tampoco una dispensa judicial que la exonere de cumplir con esa formalidad. Solo se habría presentado para el trámite de este matrimonio la partida de Mario Hart, por lo que este matrimonio, al ser nulo, sus efectos también nunca existieron. La misma causal se aplicaría para las personas mayores de 14 años y menores de 18 años, ¿correcto? Bien, ahora sí. La clase anterior, y tal vez en esa clase práctica, la clase práctica anterior estuve muy atenta y hubo un tiempo así concreto en la exposición de uno de nuestros compañeros que me llamó bastante a la reflexión y los voy a profundizar en esta clase precisamente para poder brindarles un poquito más de alcance y es que él hizo una comparación con el artículo 42 y el 46. Al respecto, el excelentísimo y conocido maestro Barsi, en una de sus conferencias magistrales, obviamente, nos dice lo siguiente. En los últimos días, el Código Civil ha experimentado diversas modificaciones en una sucesión de decretos legislativos, que a mucho ha tomado por sorpresa. Pero lo que me ha llamado más la atención es el legicidio que ha ocurrido en tan solo 11 días. En el que un decreto legislativo parece haber obviado o desconocido lo que hizo un anterior decreto legislativo. Veamos a qué se refería este doctor Barsi. Bien, el doctor refiere que si bien el decreto legislativo 1377 modificó, entre otros, el artículo 46 en nuestro Código Civil, a fin de establecer que la incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que los autorice para ejercer una profesión u oficio, y el decreto legislativo 1384 nos menciona que la capacidad de ejercicio a partir de los 18 años se extiende a las personas con discapacidad y asimismo se establece que adquieren capacidad de ejercicio los mayores de 14 años que se casen o que sean padres. Se debe entender que, dice el doctor, que se ha derogado el inciso 1 del artículo 241, pudiendo el mayor de 14 años contraer matrimonio. No quiere decir que solamente las personas mayores de 16, he venido escuchando constantemente, se tiene la errónea idea de que solamente los mayores de 16. No, a partir de los 14 años sí te puedes casar. Y el segundo dice que se encuentra vigente parcialmente, vuelvo a repetir,
que se encuentra vigente parcialmente el artículo 46 en lo referente a la adquisición de la capacidad de ejercicio del mayor de 16 años. ¿Y por qué digo que parcialmente? ¿Por qué? Porque sí se va a dar solo en lo que se refiere a obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. No mal entendamos o mal interpretemos nuestro código. Conclusión aquí para cerrar. Los menores de edad a partir de los 14 años sí pueden contraer matrimonio teniendo como efecto la obtención de la capacidad. Lo cierto, entonces, es que tienen capacidad de ejercicio quienes contraigan matrimonio y ejerzan la paternidad. Continúo. Por otro lado, este artículo desde la palabra uno nos hace referencia a una palabra clave que hace girar, es el eje principal para que exista este artículo. ¿Saben a cuál me estoy refiriendo? Sí, a la capacidad e incapacidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo lo recobramos? ¿A qué te refieres, Janina? Bien, ¿qué es la capacidad? El derecho civil reconoce las capacidades de goce y las capacidades de ejercicio. Bien, la capacidad de goce es la potestad de disfrutar de los derechos que se nos reconocen por ser personas. Y la capacidad de ejercicio es la potestad de ejercer directamente estos derechos. Todas las personas, por el solo hecho de serlos, tenemos capacidad de goce, pero no todas tenemos capacidad de ejercicio. Las personas que no tienen capacidad de ejercicio se llaman en el derecho incapaces. ¿Sí? Se distinguen dos formas de incapacidad, la absoluta y la relativa. Son incapaces absolutos los menores de 16 años, salvo para aquellos actos que se determinan por la ley y los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Y son incapaces relativos los menores de 18 y mayores de 16 años. Aquellos también declarados interdictos judicialmente por retardo mental o deterioro mental que les impide expresar su voluntad libremente, los pródigos, los que incurran en mala gestión, los héroes habituales, los toxicómanos y los que sufran condena penal que lleve anexa. Los menores de edad pueden dejar de ser incapaces si contraen ¿qué? Matrimonio, obtienen ¿qué? Título oficial que les autorice ¿qué? Ejercer una profesión u oficio. El acto jurídico celebrado por persona absolutamente incapaz se considera nulo, por lo tanto nunca existió y carece de efectos cuando el matrimonio incurre o cae en una nulidad de matrimonio establecidos en el artículo 274 de nuestro código, que los invito a ustedes a, si quieren saber un poco más, a leerlo. Sin embargo, los incapaces que no están privados de discernimiento pueden celebrar contratos siempre que estén relacionados con las necesidades ordinarias de nuestra vida diaria. Es decir, realizar pequeñas compras, transportarnos como es habitual, ¿no? El acto jurídico celebrado por persona que es incapaz relativa, es decir, aquellos menores de 18 y mayores de 16 años, es anulable. Las obligaciones de estos también lo pueden ser si no se cuenta con la autorización de padres, tutores o curadores. Ya voy a finalizar esta exposición con palabras claves para hacer un recordatorio de todo lo que he mencionado. Y es que, como vemos, este artículo, más que una actualización, más que una modificación, lo que ha sufrido es una incorporación de algunos actos, que son 3 incisos más, en el cual la incapacidad va a cesar para aquellas personas mayores de 14 años, teniendo estos ciertas limitaciones a favor del neonato, ¿sí? Y además tienen capacidad de ejercicio todo menor de edad que contraiga matrimonio y ejerce la paternidad a partir de los 14 años. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, Janina, pero ahí hay una situación que hay que dejar claro, ¿eh? Porque anteriormente se denominaba naturalmente lo que eran los incapaces relativos y que actualmente ha pasado a denominarse personas con capacidad jurídica restringida, ¿verdad? Esa es la situación en paralelo a lo que nosotros tendríamos que señalar. Sin embargo, hay un punto en el 46 que tú has hecho mención y me parece muy bien cómo lo has abordado, de verdad, has analizado, has revisado no solamente lo que son las modificatorias, sino un poquito más de todo eso. Eso me parece excelente. Pero hay una parte donde dice en el 46, la capacidad adquirida por matrimonio, hablo de las personas
mayores de 16 años no se pierde por terminación de este. Sin embargo, tú decías, eso no es cierto, porque sí se pierde cuando se declara nulo el matrimonio. Es que una situación es declarar nulo y otra cosa es terminación de matrimonio, niña. Mira, porque aquí te habla, y es que no existe colisión, no existe colisión en la norma, porque aquí te dice, la capacidad adquirida por matrimonio, se entiende que es un matrimonio válido, válido. No se pierde por la terminación de este. ¿Cuándo termina un matrimonio? Cuando nosotros nos vamos a la 333, ¿no? Con las causales de la disolución del vínculo matrimonial. Concluye que es cosa distinta a hablar de las personas que tú has señalado, de la nulidad de matrimonio. Ese matrimonio legalmente no ha existido. Ese matrimonio no podríamos decir que es válido. No, señor, eso es nulo. Entonces, queda subsistente esta parte del artículo 46 donde dice, la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por terminación de esto. Personas mayores de edad que se casaron siendo menores de 18 años y luego se encuentran incursos en la 333, hay disolución del vínculo matrimonial. Oye, pero resulta de que ellos se casaron a los 14 años, dice que transcurren 2 años y todo, mira, todavía no son mayores de edad, pero el matrimonio terminó, no nulo, Claro. No nulo. Ese Claro. es el punto que te quería Claro, a aclarar. lo que usted se refiere, doctora, y está correctamente, es lo que usted se refiere si existiera un divorcio. Claro, los efectos van a continuar. A lo que yo me fui y dije así literalmente, si es que existiera el matrimonio. Yo nunca dije de que si no, No, si es que yo dije, aquí hay si existiera niñas, el matrimonio, si es que se hubiera dado, si no se hiciera el matrimonio, entonces tampoco nunca hubo la que es la capacidad. Y por lo tanto, se vuelves a ser incapaz, porque el matrimonio nunca existió. Ajá. Es lógico que aquí te dice, hacías mención a este segundo párrafo de la 46, que te habla que la capacidad Claro, de yo quise dar un matrimonio... alcance un poco mayor, porque Ya. todos entienden de que el No, matrimonio nunca... haciendo las No, aclaraciones siempre es ajá, bueno, porque todos sí. estamos allí, pero No, me claro, parece si hay un bien, divorcio, bien, lo que bien, usted bien, dice es correcto, doctora. Sí. bien, muy bien. Seguimos entonces. Excelente. Gracias, doctora. Doctora, Ujú. ahora sí me toca. Ahora sí te toca. Muy bien. Ujú. A ver, un momento. Bien, buenas tardes, doctora, compañeros presentes. En esta oportunidad, ¿quién les habla? Vamos a pasar la diapositiva. Ahora sí. En esta oportunidad, quien les habla se encargará de efectuar y analizar el artículo 140 y también el artículo 141 del Código Civil, ambos modificados por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1384. Decreto, pues, como sabemos, que se encarga pues, de reconocer y regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Empezamos. Primero, análisis respecto del artículo 140. ¿Qué es lo que nos precisa este artículo? La noción del acto jurídico y sus elementos esenciales, nos dice. ¿Qué es el acto jurídico? ¿Qué es lo que nos señala? Es la manifestación de la voluntad. ¿Y qué entendemos nosotros por manifestación de voluntad? Primero, y esto debemos de tenerlo muy claro, la manifestación de voluntad es la esencia, es el componente esencial del acto jurídico. Y que además es aquel acto voluntario, humano, de querer exteriorizar la intención de celebrar un acto jurídico. ¿Qué tipo de acto jurídico? Patrimonial en este caso, porque es lo que nos concierne por la asignatura, porque también existen actos jurídicos extrapatrimoniales. Ello con pleno conocimiento de las consecuencias que ello pudiera implicar. ¿Qué quiere decir esto? De hacernos responsables de dicha celebración, de la celebración del acto jurídico. Es decir, de responder jurídicamente. Más específicamente, para tenerlo más claro, de realizar una contraprestación. La manifestación de voluntad como componente esencial del acto jurídico es el resultado entonces de ¿qué? De todo proceso volitivo del hombre, del ser humano, que transcurre de lo subjetivo, es decir, de la voluntad interna, hacia la voluntad externa o exteriorizada. Y es aquí cuando adquiere relevancia jurídica. Ahora bien,
el Código Civil nos señala que son 4 los requisitos de validez del acto jurídico. ¿Cuáles son? El inciso 1 nos señala, como podemos apreciar en la diapositiva, plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones indicadas o establecidas, contempladas en la ley. ¿Pero así ha sido siempre? No, porque antes de la modificación del 2018 que se produjo en ese año, nos mencionaba agente capaz en el inciso 1. ¿Y a qué se refería? ¿A quiénes hacía alusión el agente capaz? ¿Quiénes estaban comprendidos en este inciso? Las personas mayores de 18 años con pleno uso de sus facultades mentales, es decir, con plena capacidad de discernimiento. Pero ahora, con la modificación, nos dice, les decía, plena capacidad de ejercicio salvo las restricciones contempladas por ley. Es decir, que aquí vamos a ubicar una regla general, que es la plena capacidad de ejercicio, y una regla especial, una regla excepcional, que es salvo las restricciones contempladas en la ley. Empecemos con la regla general. Plena capacidad de ejercicio. ¿A quiénes se refiere? A toda persona mayor de 18 años, con pleno uso de sus facultades mentales, plena capacidad de discernimiento, y además, aquí viene la modificación, esto incluye a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida. Pero aquí lo interesante es la regla especial, esta regla excepcional, cuando nos menciona salvo las restricciones contempladas en la ley. ¿Y a quiénes se refiere en esa parte? ¿A quiénes? Nos preguntamos todos. Y yo digo, las personas menores de 16 años, no obstante de ser consideradas por nuestro Código Civil, por nuestra legislación, como absolutamente incapaces, no son capaces de celebrar actos jurídicos, contratos específicamente, de la vida ordinaria, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Sí, claro, lo hacen. Todos los días, o casi todos los días, no van a la bodega de la esquina a comprar una gaseosa, un agua, o porque papá, mamá o el hermano mayor los mandó a comprar azúcar, arroz, un tarro de leche u otro producto. Lo hacen. Y son actos jurídicos válidos. Son contratos válidos. Y que incluso aquí, veamos esta parte, ¿no? Porque el inciso, que ya lo modificaron, que decía agente capaz, incluso desde antes, desde ese momento se hacía y era válido. Los menores de 16 años celebraban contratos válidos, iban a la bodega y ese acto jurídico era válido. Claro que sí, desde antes de esta modificación. Ahora, seguimos en este inciso. ¿Qué sucede con los que se encuentran ubicados específicamente en el inciso 4, del inciso 4 al inciso 8? ¿Estas personas pueden celebrar contratos de la vida ordinaria, la vida cotidiana? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la misma ley, en el artículo 1358, nos lo dice expresamente. Las personas contempladas, con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en el inciso 4 al 8, pueden celebrar contratos referidos a la vida diaria, a la vida cotidiana, a la vida ordinaria. Claro que sí, lo pueden hacer. Y ahora, si seguimos todavía en este inciso, ¿no? Salvo las restricciones contempladas en la ley. Hace un rato usted lo mencionaba con una de mis compañeras, doctora, el artículo 42. En el tercer párrafo, ¿qué nos dice? Excepcionalmente, los mayores de 14 años y menores de 18 tienen plena capacidad de ejercicio. Ojo, dice, tienen plena capacidad de ejercicio cuando contraigan matrimonio o ejerciten la paternidad. Pero ¿qué sucede con el artículo 46? Usted lo decía, no lo modifica, claro, no lo modifica, pero sí lo especifica, hace la especificación del caso. Porque en el tercer párrafo nos dice, tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo e hija. ¿Y qué más nos dice ese artículo? Aquí viene lo interesante.
para realizar solamente determinados actos. Es decir, esos actos que se ubican, que los encontramos ahí de forma taxativa, del inciso 1 hasta el 7, me parece. Son 7 actos. Reconocer al hijo e hija, inscribir el nacimiento, celebrar conciliaciones extrajudiciales, impugnar judicialmente la paternidad, todo lo que se encuentran en el artículo 46 de forma taxativa. Pero yo digo, además de ello, contractualmente hablando, ¿será posible que estas personas mayores de 14 años, además, como ya lo mencionaba previamente, de celebrar los contratos de la vida ordinaria, podrían celebrar otro tipo de contrato? Sí, claro. ¿Qué sucede con el contrato de locación de servicio para alimentarse? Alimentar a su familia, a su hijo e hija. Claro que sí, la ley lo permite. Pero ojo, no obstante de que el artículo 42 dice que estas personas tienen plena capacidad de ejercicio, el 46 nos dice, momentito, una especificación del caso, solo para determinados actos. Ya lo está en la ley, ya lo ha explicado una de mis compañeras, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto al inciso 1, doctora. También tenemos aquí el inciso 2, lo podemos apreciar en la pantalla, el inciso 3 y el inciso 4. No han sido modificados, se han mantenido. Usted incluso nos lo explicaba, doctora, al momento de mencionarlos los requisitos de validez del contrato. ¿Y por qué nos mencionaba que eran los mismos? Porque recordemos que todo contrato es un acto jurídico. Pero ojo, no todo acto jurídico es un contrato. Vamos a explicar brevemente el inciso 2, el objeto físicamente y jurídicamente posible. ¿Qué quiere decir esto? Objeto físicamente posible. La posibilidad física implica, pues, que el bien exista en la realidad, que se encuentre dentro del comercio de los seres humanos o que sea de posible realización. Venderle a una persona el sol, las estrellas, la luna, ¿será posible? De ninguna manera. Y ahora, frente a este ejemplo que voy a plantearles, las carreteras, el obelisco de la Plaza de Armas, la Plaza de Armas en sí, ¿físicamente es posible venderlo? Sí. Pero ¿qué sucede con este punto? Que no es posible venderlo de forma jurídica. Jurídicamente es imposible. Y ello, ¿en razón de qué nos estaremos preguntando? ¿Por qué es jurídicamente imposible? Porque son bienes de orden público. ¿Y le pertenece acaso a la municipalidad provincial? ¿Al gobierno regional? No, nos pertenece a todos nosotros como ciudadanos. A todos los ciudadanos nos pertenece, ¿verdad? Eso en cuanto al inciso 2. Vamos con el inciso 3, que nos dice fin lícito, ¿verdad? Como requisito de validez, fin lícito. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien, objeto, materia de la transferencia no debe ir contra la norma legal. Es decir, el acuerdo de voluntades debe ejercerse dentro del marco de la ley. Ejemplo de una finalidad ilícita: adquirir, vender mercadería de narcotráfico. Eso definitivamente está prohibido, linda con lo delictivo. Es una finalidad ilícita. ¿Y qué sucede cuanto a la finalidad lícita? Si vendemos o adquirimos un agua, una gaseosa, un tarro de leche, una laptop, un televisor. Finalidad lícita. Sí es posible. Claro que sí. Vamos ahora a este inciso muy interesante, el inciso 4, la observancia de la forma prescrita. Y usted lo mencionaba hace algunas clases, doctora. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Nosotros sabemos que hay 3 formas, ¿verdad?, de contratar para celebrar el contrato. La forma verbal, la forma escrita o literal y la solemne. Vamos a ver. Sabemos nosotros que cuando la ley no designa una forma específica para un acto jurídico, ¿qué sucede? Los interesados, las partes, pueden usar la que juzguen conveniente. A ver un ejemplo, ¿cómo es esto? El contrato de arrendamiento de una casa. Es un bien inmueble
Y este puede ser escrito, literal, sí, claro. Pero también puede ser verbal, por supuesto que sí. Y es válido. Será verbal o escrito si las partes lo acuerdan, claro está. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos del contrato de compra-venta, o sea, de la transferencia de un bien en propiedad, de un bien inmueble? Estamos hablando de una casa, ¿verdad? La ley aquí exige una formalidad, solemnidad, como le llama la ley, específicamente. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa formalidad de este contrato? Que sea efectuado o elevado por escritura pública. ¿Y ello en razón de qué? ¿Por qué debe de ser elevado o efectuado por escritura pública? La casa es un bien inmueble. Y recordemos nosotros que los bienes inmuebles son pasibles de ser hipotecados. Entonces, esta observancia es bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que si no se efectúa el acto jurídico de dicha forma, tal como lo prescribe la ley, se declara nulo el acto jurídico. Nos damos cuenta aquí, esto es importante precisar antes de pasar al otro artículo, que no siempre que hablemos nosotros de un bien inmueble significa de que la forma va a ser solemne. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nosotros nos hemos podido dar cuenta con los dos ejemplos anteriores, en el caso del contrato de arrendamiento de una casa, de un bien inmueble, ¿qué sucede? Puede ser verbal, puede ser escrita. Y en el caso del contrato de compra-venta de una casa, de un bien inmueble también, necesariamente tiene que ser solemne. ¿Todo de qué dependerá entonces? De la transferencia, porque uno es transferencia de un bien en uso y posesión, arrendamiento, y el otro es transferencia de un bien en propiedad, compraventa. Bien, esto es todo en cuanto al artículo 140, doctora. Ahora, si me permite, paso ahora al artículo 141, que nos habla acerca de la manifestación de la voluntad. Recuerdan que le decía, ¿no? La manifestación de voluntad es la esencia, el componente esencial del acto jurídico. Pero este artículo, el 141, nos dice que la manifestación puede ser expresa o tácita. ¿Cuándo es expresa? Bien claro nos menciona ahí. Será expresa cuando es verbal, literal o escrito y bajo cualquiera de los medios que podemos observar en esta diapositiva, ¿verdad? Verbal. La gran mayoría de contratos son verbales. Ya les decía, vamos a la bodega, al mercado, al supermercado, a un centro comercial. ¿Qué estamos haciendo? Contratos verbales. En el caso del contrato de arrendamiento, este puede ser verbal, como también puede ser escrito. El día lunes, recuerdo muy bien, doctora, que usted nos mencionaba sobre un contrato que necesariamente debía de ser de escrito para adelante. No podía ser verbal. ¿Cuál? El contrato de compra-venta de un auto. Es un bien mueble, pero la ley señala que en este caso el contrato debe ser escrito. ¿Puede ser efectuado por escritura pública? Por supuesto que sí. ¿Puede ser verbal? No. No puede ser verbal. Algo que nos añade o se modifica en este artículo es la lengua de señas. Importante, ¿verdad? Porque ¿cómo se comunica una persona sordomuda, ciego-sorda, ciego-muda? A través de la lengua de señas. Y ahí está manifestando su voluntad de forma expresa. Lo señala bien claro este artículo. Y por último, la manifestación de voluntad tácita. ¿Cuándo es tácita? Cuando la voluntad, ahí nos dice el código, cuando la voluntad se infiere de forma indubitable. Es decir, cuando exista certeza, exista seguridad de la actitud o conducta reiterada. Un ejemplo, esto es lo que yo considero. Vamos nosotros a Plaza Vea. Ingresamos,
tomamos el carrito de compras, vemos una serie de productos, productos tecnológicos, de aseo personal, de limpieza en general, vestimenta u otros, ¿verdad? Una serie de productos. Ahora, nosotros vemos los productos y vamos eligiendo uno por uno. Cada uno tiene su precio respectivo. Cada producto cuenta con su precio respectivo. ¿Qué hacemos nosotros? Elegimos producto por producto, los que queremos, por cierto. Claro está que a veces, no necesariamente, el hecho de ingresar implica que vayamos a comprar. Nadie nos obliga. Pero en ese caso, pues no se concretaría mi ejemplo. Entonces, si vamos a comprar, elegimos los productos, los ponemos en el carrito de compras y nos dirigimos a la caja. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sucede? Lo que sí tenemos que decir, evidentemente, es saludamos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y al final de todo agradecemos por la atención. Ya, pero contractualmente, ¿qué hacemos? Sacamos producto por producto, ¿y qué hace el encargado de la caja? Los recibe, los recepciona, los registra, los tomamos nosotros, nos da la boleta, ¿y la boleta es el contrato? No, definitivamente. La boleta es la evidencia de la transferencia de los bienes, la evidencia del contrato propiamente. Pero nosotros no decimos nada, no hay nada escrito, tampoco decimos nada. ¿Qué sucede aquí? Se infiere tácitamente que los productos que nosotros hemos ubicado, hemos puesto en nuestro carrito de compras, y lo hemos llevado a la caja, queremos comprar. De forma tácita se infiere. Y aquí podemos ubicar, pues, ya, bueno, la manifestación de voluntad de forma expresa y tácita. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexander, muy bien. Realmente bastante didáctico sobre esto que se está hablando, lo que es el agente capaz, y que actualmente estamos hablando de lo que es la capacidad jurídica que todos poseemos. Pero cosa curiosa, mira, solamente un poco para abundar el tema, ¿no? Sí, doctora. Anteriormente se hablaba de este agente capaz como requisito del acto jurídico. Siempre, ustedes lo estudiaron así, lo aprendieron así. Claro, nosotros desde el punto de vista contractual también utilizábamos la figura del acto jurídico y decíamos agente capaz, pero ya desde entonces, ¿no? Se utilizaba la concepción, porque en la exposición de motivos de quienes generaron estos requisitos del acto jurídico se decía, ¿capaz de qué? Agente se entiende que es la persona que realiza el acto jurídico, persona natural o jurídica, muy bien, pero agente capaz. Todos teníamos en la mente, porque yo también estudié, al igual que ustedes, con el agente capaz, ¿verdad? Y se entendía que era la persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales, es decir, una persona que tenía capacidad de ejercicio. Sin embargo, ¿qué ocurría? Ya nosotros doctrinariamente manejábamos la figura. Es responder, tener la capacidad de responder jurídicamente frente a la otra parte. Entonces, esta figura del agente capaz ya se estaba manejando teniendo en cuenta a estos menores de edad que actualmente se dice que sí pueden celebrar, lo que pasa es que ahora es mucho más explícito. Se puede llevar a cabo la celebración de estos actos jurídicos, pero dentro de lo que constituye la vida ordinaria, la vida cotidiana, porque esta persona menor, incapaz absoluto, pequeño, niño, ¿qué hace? Sí, pues responde jurídicamente, entrega el dinero, le dan el producto y él se lleva a la casa. ¿Realiza un contrato válido? Sí. ¿Ha firmado documento alguno? No, porque la gran mayoría, lo dijo Alexander, ¿no? Y también siempre hemos remarcado sobre ello, la gran mayoría de los contratos son verbales. Que eso no quita que nosotros podamos realizarlo en forma literal o solemne, no quita eso, pero sí, nosotros ya se manejaba esta figura de la gente capaz, pero antes se dejaba un poco a la nebulosa porque mucha gentita pensaba que solamente eran las personas con plena capacidad de ejercicio. Actualmente la situación es clara, ya se dice puntualmente, no se deja a gente capaz
¿será la persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales? Sí, pues es eso, pero ahora lo dice con todas sus letras, ¿no? Un poquito para ampliar un poquito más la concepción que se tenía de entonces. Bien, Alexandre, gracias. Gracias, doctora. A ver, ¿con quién avanzamos allí? Conmigo. Doctora, buenas tardes. Contigo, Anicama, hola. A ver, escuchamos, Gianfranco. Correcto. Siguiendo con el análisis de... A ver, perdona, Gianfranco, trata de Diga. resumir el tiempo porque date cuenta del tiempo. A veces nos emocionamos y nos explayamos todo y la verdad que nosotros tenemos que caminar un poquito más. En la capacidad de síntesis y el hacerlo un poquito dinámico, está el secreto. Porque cuando ustedes Correcto. sean abogados, les van a dar solo 5 minutos para su informe oral. Oh, y entonces tienen ustedes que buscar la parte importante y mostrarla. ¿Sí? Correcto, doctora, Vamos, no se chicos, preocupe. ya está. Muy Siguiendo bien. con el análisis, el artículo 119 con la modificatoria del decreto legislativo 384. Exactamente en el inciso 1 nos habla de cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. Mi compañero Alexander ya lo manifestó de manera reiterativa, que la manifestación de voluntad es entendida como la exteriorización del psique interna de los sujetos de derecho e inherente al acto jurídico. Entonces ya no vamos a profundizar ahí. En el segundo numeral, aquí sí, porque aquí se deroga. Anteriormente nos decía, cuando se haya practicado con persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 358. Ojo, anteriormente nos decía que los contratos que pueden celebrarse incapaces, en el artículo 1358, decía, los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Y es que ahora, en el artículo 1358, nos menciona los contratos que pueden celebrar la persona con capacidad de ejercicio restringida. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44, numerales de 4 al 8, ya mencionados por mi compañera, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. En tercer numeral, tenemos cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. Bien lo explicó mi compañero Alexander, yo no puedo comprar un viaje a una aerolínea a otro planeta. ¿Por qué? Porque es imposiblemente físico. O en la compra de la plaza de armas, no puedo comprar, ¿es posible físicamente? Sí, pero jurídicamente ¿es posible? No. Ya ahí lo tenemos bien claro esa parte. 4, cuando su fin sea ilícito. Obviamente el acto jurídico debe ser conforme a derecho, es decir, no acto jurídico por vulnerar el orden público, las buenas costumbres y las normas jurídicas. Quinto numeral, cuando adolezca de simulación absoluta. Y es que la simulación es absoluta, por ejemplo, un ejemplo, cuando el vendedor transfiere mediante escritura pública su propiedad a un tercero, pero en el fondo no hay transferencia efectiva de propiedad. Pedro le dice a Juan, te traspaso mi terreno para que C no me lo embargue, pero el terreno sigue siendo mío. Algo así como un testaferrato. O sea, es el término más popular como el que nosotros conocemos, ¿no? En sexto numeral tenemos cuando no revista la forma prescrita bajo la sanción de nulidad. Estos serían los actos jurídicos formales o solemnes, formales solemnes o con formalidad, por ejemplo, una compra y venta. Cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, se nos requiere el consentimiento de ambas partes, donde se reúnen los requisitos de consentimiento para dicho acto formal. Séptimo numeral, cuando la ley lo declare nulo. El numeral 1 es claro, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, cuando el fin sea ilícito. Y ahora, ¿cómo se acredita la existencia de la manifestación de voluntad? Fácil, podemos decir un ejemplo de compra-venta, donde A quiere vender un vehículo móvil a B a un determinado precio, ambos están de acuerdo, por lo cual ambos tienen que dar una manifestación para realizar el traspaso. Una manifestación escrita puede ser donde se establece que A ya no será el dueño, sino B. Y octavo, en el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que establezca la ley sanción diversa. Hace mención que no se puede celebrar un contrato que vaya en contra del orden público y las buenas costumbres. Ahora, ¿qué entendemos por orden público? Lo entendemos como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos. Ojo, entonces aquí podemos decir que son actos contra el orden público, aquellas acciones que atentan contra la seguridad pública. Puede ser vandalismo, el pillaje, la subversión, la apología de violencia, los atentados contra la salubridad pública. Podemos decir aquella persona que está sin mascarilla en la calle. Y por buenas costumbres podemos entender que sería la involucración, ¿no?, de la penetración de la moral al derecho, la sujeción de las conductas humanas a esta en un determinado momento histórico.
es decir, constituyen reglas de conductas que cambian a lo largo del tiempo. Ahora, en relación al artículo 221, nos vamos a centrar. Siguiente A ver, diapositiva, por Gianfranco, favor. dame un ejemplo de eso. Perdona, Gianfranco, dame un ejemplo de eso último. Los que atentan contra la moral. En relación a las buenas costumbres y el orden público. Ajá, ajá. Correcto, se mencionó un claro ejemplo, sería, por ejemplo, que lo de la vestimenta, en la universidad te permiten entrar, no es que te prohíban entrar con short o con minifaldas, pongámosles a las mujeres, pero de una manera u otra esto atenta contra el orden público y contra las buenas costumbres que dentro de una casa de estudios universitaria nosotros debemos de concebir que no hay maneras y formas de poder asistir a nuestras clases, a esta casa de estudio, brindándole el respeto que se merecen los doctores y docentes que imparten ahí, ¿no? Podría ser un ejemplo chiquitito. Pero, a ver, un poquito siempre para aclarar sobre el punto, Gianfranco. No es que se diga que es una falta de respeto. No sé, la concepción no va por allí, porque si bien es cierto, alguien por allí dijo, estamos en una universidad pública, universidad viene de university, del universo, entonces aquí nosotros formamos líderes, formamos gente pensante. Entonces, ¿por qué habría de recortar el derecho a la vestimenta? ¿Por qué no podemos vestirnos como nos plazca, como nosotros queremos? No se trata de recortarles el derecho a una persona, sino que una persona que está en formación, que va a ser profesional en una universidad, lo menos que puede hacerse es entrar con decoro, ¿verdad? Ir un poco, no es que se tenga que colocar todos los días de saco y corbata, pero por lo menos ir en sport, camisa, pantalón, sin llegar a extremo, pues de llegar con esos shorts que están llenos de agujeros por todos los extremos, pareciera que 100 gatos los hubiera cogido y los hubiera atacado allí, ¿no es cierto? Más aún en época de parciales, porque esos agujeritos se prestan para cada cosa cuando estábamos en presenciales, digo. Claro, también en el caso de las jovencitas, de las señoritas, más aún en el caso de la Facultad de Derecho, lo que se estimula, se induce allí, es un poco la formalidad, porque con el transcurrir del tiempo, ustedes van a ser abogados, ustedes los que van a ejercer determinada actividad, van al Poder Judicial, al Ministerio Público, no van a entrar en bermudas o en minifaldas, sino en un acto formal. Están en un centro de formación profesional y como consecuencia de ello, estamos induciendo a una vestimenta adecuada, ¿no? No es que se considere que no están mal vestidos porque son jóvenes. Sí, pues es verdad. La juventud tiene a ser un poquito así libre para algunas cosas, sí, pero hay momentos en los que la formalidad debemos mostrarla, ¿verdad? No siempre uno, sí, es verdad, es agradable muchas veces estar en short, en sandalias, ¿no? En BBDs. En casa estamos siempre así, caminando, pero cuando vamos a una formación académica que reviste en nuestro favor, pues ¿por qué no? La formalidad siempre es buena, ¿verdad? Siempre es buena. Sí, doctor. Muy bien. Gianfranco, ¿tienes un minuto, muchachito? Correcto. Ya para finalizar, en relación al último artículo que me ha tocado, el artículo 221, causales de anulabilidad, modificado por el artículo 1 del decreto ley legislativo 1384. En primer lugar, tenemos que el acto jurídico es anulable por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44, ya se mencionó. En segundo lugar, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. Creo que ya lo tenemos muy claro, ya que si el proceso formativo de la manifestación, esa voluntad que se ha declarado algo bien, no se quería por haber sido determinada la voluntad por una fuerza irresistible o la amenaza de padecer un mal, o es inducida maliciosamente por un tercero, el derecho ofrece remedio para atacar esos actos mediante la anulabilidad. Y el tercero, por simulación. Ahí nomás. Muy bien, chicos. Gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao. Doctora,